Continuamos con la siguiente presentación, que es Perspectiva Psicosomática e Interdisciplina, por parte de la doctora Susana Russo, licenciada en Psicología, especialista en Clínica de Niños y Adolescentes y doctora en Psicología, docente titular de grado y de posgrado en la Universidad de El Salvador, coordinadora del área de psicosomática en SERI, autora de diversos libros y creadora y coordinadora de la especialización en clínica psicosomática de la Universidad de El Salvador. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha Se bien. me escucha y se ve las diapos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Leandro, la invitación de participar en el Congreso y también de participar con las colegas, con quienes de alguna forma compartimos el interés y el entusiasmo, no solo de atender, ¿no?, lo que tiene que ver con la enfermedad, sino de considerar al paciente, como una persona compleja que sufre y que es único y singular. Eh, am, a ver, ahora. Siempre me he preguntado qué es la psicosomática, que es un concepto que ha tenido muchas variaciones en el transcurso de la historia de la medicina, pero que hoy en día tenemos que saber que todos somos una unidad psicosomática. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una integración mente-cuerpo de tal manera que lo que nos pasa en el cuerpo nos afecta psíquicamente y lo que nos pasa psíquicamente puede afectar al cuerpo. De ahí que no hablemos de enfermedades psicosomáticas, sino hablamos de enfermedad somática, ¿no?, que da cuenta de lo físico, que se inserta en cualquier funcionamiento psíquico en cualquier momento de la vida. En algún momento de la vida, eh, lo esperable es que sea cuando uno ya tiene muchos años, nos podemos enfermar. ¿Y de qué nos vamos a enfermar? Indudablemente de lo que genética, heredofamiliar o constitucionalmente tenemos predisposición a enfermarnos. Por ahí nombraron las series complementarias de Freud, indudablemente, ¿no?, comparto con mis colegas. La tarea del psicólogo especialista en clínica de la psicosomática es evaluar la personalidad que subyace a la enfermedad somática. Tiene que poseer conocimientos técnicos y teóricos específicos que repercuten favorablemente en el abordaje psicoterapéutico del paciente y su entorno familiar. Hago mención específicamente a esto porque si no se tienen estos conocimientos teóricos y técnicos, que las colegas también han hecho mención, se corre el riesgo de hacer intervenciones iatrogénicas que perjudican la recuperación somática del paciente. Indudablemente que también la tarea del psicólogo especialista en la clínica de la psicosomática tiene que ver con adquirir dispositivos útiles para implementar el trabajo interdisciplinario. Y quiero hacer mención a detenerme en la interdisciplina, que se habla mucho de la interdisciplina y a veces cuesta tanto formar equipos, porque implica cuestionar los criterios de la causalidad lineal, romper con concepciones reduccionistas, tanto psicológicas como biologistas, da cuenta lo inter, eh, tiene que ver con entre, en medio, entre varios, y fundamentalmente la interdisciplina implica que entre varios profesionales de distintas especialidades se tiene que gestar un producto final
que constituye un órgano, un equipo, en donde el todo es más que la suma de las partes. Es tener que escuchar y hacer hablar a muchas voces. Pero para poder conformar un equipo interdisciplinario, los profesionales de la salud tienen que tener disponibilidad para poder renunciar a la aspiración absolutista y poder atravesar la herida narcisista de la propia incompletud. Todo no podemos. Además de tener la capacidad para adquirir nuevos niveles de conocimiento que parte estos niveles de conocimiento de realidades diferentes. Desde la praxis podemos decir que el equipo interdisciplinario a veces puede organizarse a partir de determinadas actividades programadas. Hoy en día el uso de la historia clínica única es un espacio de integración donde todos los profesionales pueden acceder a la información. La posibilidad de tener reuniones de discusión de casos, de aquellos casos que muchas veces angustia mucho a todos los profesionales o que requiere cierta complejidad que deben de ser trabajados en ateneos o en grupos Bali. También, y creo que esto es muy interesante, me parece que algunos de ustedes están trabajando de esta manera, poder hacer abordajes terapéuticos conjuntos, en donde los profesionales del equipo pueden estar en un mismo lugar físico, en un mismo espacio físico, lo que permite que el paciente pueda también, digamos, por así decir, subliminalmente incorporar la idea de que es una unidad psicosomática que está lesionada, pero que todos los profesionales de la salud se aunan sus capacidades para poder ayudarlo a salir adelante. En general, la interdisciplina no es un estado permanente, sino que se alcanza en los momentos de producción, a veces en forma sucesiva, a veces en forma simultánea y otras veces en forma combinada. Me fui acá. Como una forma, este es un modelo que se originó décadas atrás y sirvió también de modelo para otras afecciones somáticas. Lo que hemos implementado en su momento fue el taller de información para padres con hijos con asma bronquial. Se realizó un trabajo de investigación, porque bueno, tanto los médicos como nosotros los psicólogos teníamos mucha inquietud de saber si esto tenía alguna utilidad, si realmente ayudaba a la recuperación de los pacientes. Y constituimos un estudio exploratorio descriptivo de comparación de grupo longitudinal. Las variables que tuvimos en cuenta era el grado de severidad de la enfermedad al ingreso, el sexo, la edad de consulta, la deserción, las altas médicas y cuáles eran los temas frecuentes que planteaban los padres en las reuniones. Los pacientes que continuaban en asistencia en el transcurso de 3 años fueron evaluados y realizábamos una actividad interdisciplinaria de una frecuencia quincenal que fueron reuniones coordinadas simultáneamente por el pediatra alergista, a veces neumonólogo, psicóloga, y en donde participaban generalmente grupos de 10 parejas de padres.
A veces por cuestiones de horarios, en padres convivientes, en una reunión venía el papá, en otra reunión venía la mamá, y a veces en situaciones de padres divorciados también se daba la posibilidad de que en una reunión participara el padre y en otra la madre. El objetivo que nos propusimos a nivel general era promover la salud psicosomática, o sea, no solo la recuperación de tener menos crisis de asma, de que los niños tuvieran menos crisis de asma en cantidad y calidad en el transcurso del año, sino también que pudieran recuperar una mejor calidad de vida propia de los niños de la misma edad. Hacíamos también intervenciones psicoeducativas y proponíamos siempre la asistencia médico-psicológica integral. Como objetivos específicos, indudablemente que consistía en facilitar la comunicación e integrar a la familia como parte del equipo profesional. Los padres tenían que ser los expertos en poder ayudar a sus hijos en los periodos de intercrisis, de precrisis y de crisis de asma. Se daba una información en términos claros y sencillos, donde se hablaba de la etiología multifactorial de la afección somática y nos deteníamos especialmente en los factores psicológicos que podían tener que ver con el desencadenamiento o el agravamiento de las crisis de asma. Dábamos la idea de una modalidad de asistencia psicológica. Esto lo teníamos muy en cuenta porque a veces los padres pensaban que si un niño entraba en tratamiento era por años, y muchas veces las intervenciones en los niños son mucho más acotadas en el tiempo y movilizaba las conflictivas de los padres, lo que era un motor para que por ahí más que ocuparnos del niño, nos ocupáramos de del tratamiento psicológico a los padres o a alguno de ellos. Promovíamos el diagnóstico y terapéutica integral. Las charlas, como dije, eran coordinadas por un médico y un psicólogo, se desarrollaban en 5 etapas: una presentación social para conocernos entre todos, una etapa informativa sobre el asma bronquial en la infancia, la participación activa de los padres, se daba una devolución parcial o situacional a cada pareja parental, en el caso que estuvieran ambos padres, y siempre se dejaba un informe escrito en la historia clínica del paciente. Temas frecuentes: sentimientos de culpa. Aquel progenitor que tenía alergia en piel o en bronquios o asma bronquial, se sentía siempre muy culpable y responsable de haberle transmitido la enfermedad a su hijo. Los estados agudos de ansiedad, temores y fantasías de muerte que suelen tener los padres frente a la enfermedad del hijo cuando no puede respirar bien. Otro de los temas era la enfermedad como fuente de poder y de privilegios, ¿no? Ustedes saben muy bien eh, que uno de los factores más comunes que se suelen dar, las situaciones más comunes que se dan, es el colecho, cuando el niño tiene crisis de asma, en donde uno de los progenitores pasa a dormir en otra cama directamente o en la cama del niño, y el niño suele dormir con la madre. En general, las situaciones
que son comunes a desencadenar las crisis de asma en los niños son las crisis familiares evolutivas, nacimiento de un hermano, ingreso al jardín, a veces una mudanza, y las crisis familiares de desajuste, que tiene que ver en muchos casos con las situaciones de separación de los padres, situaciones de violencia familiar, en otros casos, y también situaciones de desamparo o de crisis económica o laboral. Suele haber situaciones de discrepancias parentales y el niño va creciendo con un sinfín de autoexigencias, la llamada sobreadaptación, en el desenvolvimiento intelectual en detrimento del desarrollo afectivo emocional. Otro de los temas que solían plantear los padres era cuál era, si podían o no hacer actividades deportivas y cuál era la más indicada. ¿Qué es lo que hemos visto de todo esto? Fíjense que tomamos una muestra de 150 pacientes. El 75% fue el grupo control porque no participaron, aun cuando eran talleres para padres gratuitas. Pero bueno, indudablemente que por más que se los estimula a participar, indudablemente que a veces cuestiones de horarios, laborales, hacía que mostraran resistencia. El 25% que participó tenía hijos con asma moderada y severa, de ahí el interés en querer participar. Indudablemente que los que no fueron a la charla disertaron en su gran mayoría, mientras que los que participaron en la charla tuvieron continuidad en el transcurso de los años. Y, por supuesto, también la mejoría. Creo que me hiciste una señal que me tengo que apurar. Me pareció ver bien entonces. Creo que a nivel de conclusiones, lo voy a pasar en este que está más sintético y más eh, también expresado con más claridad, podemos decir que esta investigación que se inició décadas atrás constituyó la base para sostener la asistencia interdisciplinaria con continuidad en el transcurso del tiempo. Este ha sido un modelo interdisciplinario y una mediación posible entre dos disciplinas, en este caso la médica y psicológica. No obstante, sepan ustedes que, bueno, en el caso de las alergias y del asma bronquial, también están los kinesiólogos que trabajan integrando también el equipo. Se tendió a restablecer la unidad psicosomática del paciente y ha servido de modelo no solo en la asistencia de niños con afecciones somáticas, sino también de adultos. Ustedes trajeron la esclerosis, la artritis reumatoidea, están trabajando muy activamente, la diabetes y últimamente en la fibromialgia. El hecho de que durante tantos años me haya dedicado y nos hayamos dedicado al trabajo de la psicosomática, al estudio de la psicosomática,
desde distintas, en el transcurso de los años, uno ahí ha ido incorporando distintas teorías psicológicas y psicoanalíticas. Hoy en día, el concepto del hombre como una unidad psicosomática nos ha llevado desde la asistencia, desde la docencia y la investigación a construir, a crear la primera carrera de especialización en clínica de la psicosomática. El objetivo es ampliar conocimientos teóricos y técnicos, no solo para los médicos, sino también para los psicólogos, profundizar en el diagnóstico psicológico e indagar cuál es la personalidad que está subyacente a la aparición de una afección somática y capacitar en estrategias de abordaje psicoterapéuticos, tanto también en la prevención como en la interdisciplina. Bueno, eh, muchas gracias por la participación y espero que algunas preguntas aclaren un poco también, no Muchas, solo la investigación, sino la carrera en sí. muchas gracias, Susana, muchas gracias por la exposición, por la participación y bueno, también por acercarte justamente a AIVA en el marco del Congreso.